Buenas tardes. La Facultad de Ciencias Sociales Humanas, el Instituto de Estudios Regionales, el Instituto de Estudios Políticos y la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, así como la Corporación Jurídica Libertad, que ha estado también en la organización de esta conferencia, les quieren dar la bienvenida a cada una de las personas que nos acompañan la tarde de hoy en una nueva realización de la Cátedra Abierta Hernán Henao Delgado. Desde su creación en 2011, la Cátedra Hernán Henao Delgado se ha trazado dos grandes propósitos. El primero de ellos es mantener viva la memoria del excepcional antropólogo, investigador de las regiones y profesor universitario Hernán Henao Delgado. El segundo propósito es fomentar el diálogo y el pensamiento crítico sobre el quehacer de las ciencias sociales y su contribución a las problemáticas y desafíos que se le plantean a nuestra sociedad en la actualidad. Vale recordar que el pasado mes de mayo se realizaron varias actividades académicas y culturales en la Universidad de Antioquia en conmemoración del 20º aniversario del asesinato del profesor Hernán, quien para ese momento era director de nuestro Instituto de Estudios Regionales. Conmemoración llena de sentimientos encontrados y nostalgia al recordar el significado que para él tenía la universidad pública y la producción del pensamiento autónomo como fundamento de un proyecto democrático. El profesor Hernán defendió un modelo de conocimiento en el que la sociedad no se comprende como el objeto de la interpelación de la ciencia, sino que es ella el sujeto que interroga a las ciencias y a la academia. Esta perspectiva nos permite tener invitados como el que tenemos la tarde de hoy. Para la Cátedra Abierta Hernán Henao Delgado es un gusto tener al profesor Daniel Feierstein con la conferencia El genocidio como práctica social para la reorganización de las relaciones sociales y la hegemonía del poder. El profesor Feierstein es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Se especializó en el estudio de las prácticas sociales genocidas y los procesos de memoria y representaciones. Es profesor titular de las asignaturas Análisis de las prácticas sociales genocidas de la carrera Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. También es director del Centro de Estudios sobre Genocidio de la UTREF y fue presidente de la International Association of Genocide Scholars, periodo 2013-2015. Ha publicado 5 libros propios, 4 de ellos con el Fondo de Cultura Económica, entre los que se encuentran El genocidio como práctica social, Memorias y representaciones, Juicios y la introducción a los estudios sobre genocidio. La interlocución con el profesor Daniel Feierstein la hará Orlando Arroyave Álvarez, quien es doctor en Ciencias Sociales y profesor del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales Humanas de la Universidad de Antioquia. Tanto al profesor Feierstein como al profesor Arroyave les agradecemos su presencia en la Universidad de Antioquia y los invitamos a que pasen a la mesa principal para que den inicio a la cátedra. Les agradecemos su presencia y les damos a todos y a todas nuevamente la bienvenida. Bien, buenas tardes. Bien, agradezco como el honor de acompañar al profesor Daniel Feierstein porque su trabajo pienso que puede iluminarnos para entender ciertas lógicas que han aparecido en América Latina y que no suelen ser ubicadas como prácticas genocidas. Pienso que ese concepto a veces tan restringido de genocidio que pareciera un concepto demasiado jurídico, el trabajo del profesor ayuda como a ampliar esa lectura que podemos hacer de prácticas de exterminio sistemática a comunidades que representan ciertas alteridades negadas en términos, sobre todo en América Latina, en términos sociales, étnicos y políticos. Entonces, mi trabajo de tesis
utilizo quizás abusivamente algunos de los conceptos del profesor para leer las dinámicas colombianas de exterminio sistemático, de sindicalistas, de defensores de derechos humanos, etc. Entonces, pienso que el diálogo va a ser muy fructífero porque nos va a permitir a los investigadores que nos hemos ocupado de estos temas continuar pensando de una forma mucho más sistemática y lógica lo que acontece en nuestro medio. Gracias, profesor. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Universidad del Espacio de Investigación y Orlando por la presentación. Un poco la idea mía era desarrollar algunos ejes para pensar el sentido de las prácticas sociales genocidas, su estructura, pero le comentaba aquí a Lucho que la idea mía era no tomar tanto tiempo, quizás tomar media hora, 35 minutos, porque creo que lo más enriquecedor siempre en los distintos lugares, y creo que particularmente aquí en Colombia, es el intercambio, la posibilidad de poder pensar algunas de esas cuestiones en sus resonancias en Colombia y también poder pensar en diálogo con ustedes en relación a qué cosas les mueve cada uno de estos elementos. En ese sentido, uno de los ejes del planteo que estaba en el título de la conferencia, que es el eje de toda una parte de mis trabajos, tiene que ver con la idea de pensar al genocidio como tecnología de poder. Y eso implica quebrar, podríamos decir, una mirada más, por un lado más fetichista, por otro lado más del sentido común del uso de la violencia masiva, el uso de la violencia estatal masiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la idea es, pese al carácter crítico que debe tener la producción académica, en muchos trabajos que intentan pensar la violencia no se logra atravesar ese fetichismo y se piensa a la destrucción masiva, al aniquilamiento, al exterminio, a los asesinatos selectivos, a la tortura sistemática, como un fin en sí mismo. Y casi que en esas miradas más banales se vincula muchas veces a casi a una cuestión centrada en la maldad o la irracionalidad del perpetrador. Y la idea de pensar el genocidio como tecnología de poder es pensar justamente, tratar de entender cuál es la estructura del terror, cuál es su lógica, cuál es su sentido, por qué es tan eficiente. ¿Sí? Y también, y este es un elemento central, que tomo del creador del concepto de genocidio, que es Raphael Lemkin, un abogado judeo-polaco, que desarrolla este concepto, en principio para pensar la experiencia de los aniquilamientos producidos por el Estado turco durante y después de la Primera Guerra Mundial, pero que después cobra fuerza particularmente a partir de la experiencia del nazismo. Y lo que Lemkin planteaba es esta idea de pensar que el exterminio es una herramienta. Esto es que el exterminio no es el objetivo definitivo de la práctica, sino que el exterminio, la muerte, es apenas una herramienta para otra cosa. Y esa otra cosa tiene que ver con la destrucción de la identidad. Por lo tanto, esto cambia toda la perspectiva para pensar la violencia estatal masiva, porque si el exterminio es una herramienta, el destinatario de la violencia no es solamente ni fundamentalmente aquel que la sufre en su cuerpo, sino el conjunto de la sociedad a la cual va dirigido el mensaje. Esto es, el terror funciona por irradiación y el objetivo de ejercer terror en una parte de la población tiene que ver con el objetivo de transformar la identidad del conjunto de la población. Cuando Lemkin define el concepto de genocidio, va a decir, ya en el año 43, muy tempranamente, va a decir que el genocidio es la destrucción o el intento de destrucción de la identidad nacional de los oprimidos para imponerle la identidad nacional del opresor. Estas dos cuestiones son fundamentales en el sentido que en el genocidio hay, primero, la mirada de que lo que se busca es destruir una identidad nacional, por otro lado, la cuestión de la opresión.
que la búsqueda de destruir el patrón identitario de un pueblo se basa en profundizar las relaciones de opresión. Todo esto me parece crucial, ¿por qué? Porque cuando ese concepto llega al derecho, se vacía un poco de ese sentido más sociohistórico que le había dado Lemkin. Pese a que la definición de genocidio, para mí, la del derecho, la de la Convención sobre Genocidio, es la mejor definición que existe de una práctica en cualquier sistema penal, ¿sí? Con todos los problemas que tiene y toda la diferencia que Lemkin. ¿Por qué la mejor? Lo digo desde la sociología, pero creo que es un diálogo que puede ser enriquecedor entre la sociología y el derecho, en el sentido que el derecho, y en particular el derecho penal, piensa la acción social de un modo que atrasa como mínimo 200 años. O sea, cuando uno piensa cómo define el Código Penal los delitos, las acciones, está pensando en sujetos, individuos, que cometen acciones que afectan a individuos. Es una visión que epistemológicamente la podríamos llamar atomista, ¿sí? Piensa que la acción social se construye por sumatoria de acciones individuales. Y esto en la ciencia social hace más de 2 siglos que no lo sostiene ninguna escuela, ninguna. Esto desde Durkheim para adelante podríamos tener toda la corriente más durkheimiana y neodurkheimiana, todo lo que va a ser la corriente de Weber, la mirada marxista, los desarrollos posteriores, estructuralistas, postestructuralistas. Nadie va a sostener una mirada atomista. Entonces, de Durkheim para adelante, todos ya sabemos que la acción social es mucho más que la sumatoria de acciones individuales. El derecho penal sigue pensando en términos de un actor que actúa por sí mismo individualmente. El concepto de genocidio rompe eso, porque introduce la noción de grupo. Acá hay un intento de destrucción de la identidad de un grupo. Y esto lo sufren grupos y lo producen grupos. Y está mucho más cerca de comprender el sentido de la acción social. Entonces digo, la definición de Lemkin, a mi modo de ver, era realmente brillante. La del derecho le quita mucha de su riqueza, pero en el mismo campo del derecho sigue siendo mucho más potente que cualquier otra herramienta. Crimen contra la humanidad, por ejemplo, cualquier otra. Que si quieren las preguntas podemos charlar las diferencias, hoy no me voy a meter en eso. Porque aunque sea, concentra esta idea de la intención de destrucción de un grupo. Después está toda la discusión, que tampoco me voy a meter hoy, de los cuáles son los grupos, si finalmente quedaron 4, nacional, étnico, racial o religioso. Intencionalmente se excluyó a los grupos políticos y ni siquiera se llegó a discutir los grupos de género, identidad sexual, salud, ¿sí? Por plantear otro grupo que han sido aniquilados. Pero dejaría esa discusión también, si quieren, para las preguntas. El tema es que pensar esta idea del genocidio como un intento de destrucción de la identidad, y que ese intento de destrucción de la identidad busca la opresión, nos lleva a pensar, bueno, ¿cómo son las prácticas por las que se destruye la identidad? ¿De qué maneras opera ese intento de destrucción de la identidad? Yo diría que hay un conjunto muy amplio de maneras, no nos daría el tiempo para desarrollarlas todas, pero sí voy a plantear algún conjunto de técnicas fundamentales que sí son como muy estructurales a la lógica del genocidio. Por un lado, de un modo cada vez más eficiente, las prácticas genocidas logran ejercer sobre la sociedad un tipo de persecución que es intencionalmente ambiguo. ¿Qué quiere decir ambiguo? Que nunca queda claro cuál es el límite de las prácticas que se persiguen. Esto es, la acusación sobre la sociedad por esas prácticas en función de las cuales se legitima el uso de esa violencia estatal, podríamos decir en Colombia también paraestatal. En muchos procesos genocidas se articula lo estatal y lo paraestatal. Ese contorno cada vez es más difuso. Entonces podríamos decir que ya es tremendamente ambiguo en el nazismo, aunque la memoria lo haya invisibilizado. La idea que nos quedó del nazismo, después si me queda tiempo me voy a meter con eso, es esta idea de los alemanes aniquilaron a los judíos. Pero esto es una idea absolutamente distorsionada de lo que fue el nazismo. ¿Sí? No fueron los alemanes, porque primero no fueron solo los alemanes, segundo no fueron todos los alemanes. Los alemanes también sufrieron parte de ese proceso de destrucción.
no fueron solo los judíos las víctimas, pero además el problema de esa definición es que asume la lógica del propio discurso nazi. Porque si uno dice que los alemanes aniquilaron a los judíos, con los alemanes judíos, ¿qué hacemos? Lo que estaríamos diciendo, o sea, se aniquilaron a sí mismos. O sea, lo que estaríamos diciendo en esa fórmula es lo que decía Hitler, que es que los alemanes no eran judíos no eran alemanes, que eran dos entidades absolutamente y esencialmente distintas. ¿Sí? Ahora, en esa persecución, el nazismo persigue infinidad de prácticas cuyo único elemento en común es la construcción de relaciones de autonomía, ¿sí? El intento de establecer lazos de cooperación que tenía mucho que ver con lo que era el judaísmo en la Europa central de los años 20-30, que también quedó borrado detrás de la figura de Ana Frank, que nada representa la mayoría de la identidad judía de ese periodo, más allá de que eso no le quita el rol de víctima a Ana Frank, digamos. Pero cuando uno elige una víctima para representar un conjunto, es toda una decisión política. Pero además decíamos, la disidencia política, la dirigencia sindical, la disidencia sexual, que fue sistemáticamente perseguida por el nazismo también, los grupos culturales, cualquier manifestación de algún nivel de autonomía, incluso adentro del propio nazismo, la CCA, fueron sistemáticamente perseguidos. Y la figura que fue ganando fuerza hacia fines de los años 30 como la gran figura de estigmatización era la judaización, no el judío. La judaización era algo bastante más ambiguo y difuso que el judío, porque el judaizante es el que se comporta como judío. Esto puede no ser judío, pero en realidad es judío en el alma, porque lleva a cabo prácticas de judío. ¿Cuáles son las prácticas de judío? No, las que el poder imagine. Por dar algún ejemplo, en los documentos nazis, escuchar radio en otro idioma. Si tu vecino escuchaba radio en otro idioma, era judaizante. Ahora, ¿qué busca esta ambigüedad? Tiene un sentido. Por eso digo, es interesante entender al genocidio como tecnología de poder para buscar el sentido de cada una de sus lógicas. El hecho de que la persecución sea ambigua y difusa busca que el conjunto de la sociedad se sienta amenazado. ¿Para qué? Para el segundo conjunto de técnicas, que es la instigación a la delación. Si el conjunto de la sociedad está amenazada, ¿cómo hace para escapar? La respuesta del poder va a ser delatando. ¿Cómo le demuestro al poder que yo no soy, en la Alemania nazi el judaizante, en la América Latina de la doctrina de seguridad nacional el subversivo o el terrorista? Delatando al que lo es, participando de la estigmatización del que lo es. El discurso de estigmatización no es necesariamente un acuerdo ideológico, puede serlo, pero sobre todo en sus primeros momentos es una respuesta ante el terror. Estigmatizo y delato como forma de sacarme el estigma de encima. No soy yo, es el vecino, es aquel otro, es el que está allá. Y otra vez, la instigación a la delación tampoco es irracional y también busca un objetivo que va a ser el tercer conjunto de técnicas y que es el objetivo definitivo de la utilización de la tecnología del poder genocida en tanto destrucción de lazo social, que es la generalización de la desconfianza. Para quebrar lazo social tengo que romper la confianza horizontal. ¿Sí? El terror es la herramienta vía la ambigüedad y la delación para quebrar la confianza. Y lo tremendo es que para quebrar la confianza no hace falta construir una sociedad de delatores. Le alcanza con mucho menos. Hace falta construir una sociedad que crea que somos una sociedad de delatores. Esto es, para quebrar el lazo de confianza dentro de este espacio, no hace falta que todos seamos delatores. Solo hace falta que pensemos que entre las 20 y pico, habrá 20 y pico, 30 personas que hay aquí, hay un delator. Con que pensemos que hay un delator, ya todos, si estamos aterrorizados,
Nos vamos a comenzar a cuidar, vamos a quebrar los lazos de confianza, no vamos a hablar con naturalidad, no nos vamos a poder expresar ni menos que menos pensar en acciones conjuntas. ¿Sí? Este es el punto de llegada de la tecnología de poder genocida. Para transformar, aumentar, hacer más eficiente la opresión, se requiere quebrar las relaciones de confianza. El terror busca centralmente este quiebre de las relaciones de confianza, de las relaciones de reciprocidad, podríamos decir. De alguna manera, lo que es el primer momento de toda práctica genocida, que incluso aparece mucho antes que el genocidio, que es la estigmatización, también busca y logra ese objetivo. En una sociedad que estigmatiza, están quebrados los lazos de confianza. ¿Sí? Observar al otro como el que me pone en peligro, en lugar de observar al Estado como el que me pone en peligro. ¿Sí? Pensar que el peligro proviene de ese otro cercano, incluso podríamos decir, de ese otro que habita nuestra propia comunidad, que circula por los mismos lugares que circulamos, implica un profundo quiebre de los lazos de confianza. Algo que les comentaba a Liliana, a Lucho, ahora que en estos días en Colombia, porque uno como que siempre ve niveles de quiebre, ¿no? Y me llamaba mucho la atención es esta práctica en cualquier espacio público, incluso, de no solo pedir revisar la mochila, de la que nunca me separo porque llevo la computadora, porque yo creo que lo vio con más riqueza, con más profundidad, en una obra de teatro que escribe incluso antes del genocidio argentino, cuando está como prefigurándose. En el año 73, 74 han comenzado los asesinatos selectivos, ya hay políticas de secuestro, pero muy incipientes, y él escribe una obra que se llama El señor Galíndez, y un torturador le dice a otro, por uno que tocamos, dice, 1000 paralizados de miedo, nosotros actuamos por irradiación. Esa expresión, que es una obra teatral, es brillante para entender cómo juega el terror, que es esto: uno te multiplica por 1000 porque el terror opera por irradiación. Entonces se toca a uno para que ese efecto irradie a todos sus contactos, a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, ¿sí? E irradia de esta manera, buscando tratar de entender cuál es la lógica. Ese entender lleva a estigmatizar, si no lleva a estigmatizar, lleva a delatar, si no lleva a delatar, lleva a temer la delación, y con esas tres prácticas, la estigmatización, la delación o el miedo a la delación, el quiebre de la confianza. ¿No? Me parece que esta es como la estructura de funcionamiento de la práctica social genocida. El tema es que la práctica social genocida no culmina en el ejercicio del exterminio, ¿sí? En la sistematicidad del uso de la violencia para producir el terror, sino que además requiere formas de conceptualización de ese terror, que va a ser la lucha por la memoria. Ahora, otra vez, tenemos, así como con el genocidio, tenemos que romper visiones banales de el genocidio es el uso de la violencia porque lo que quieren es solo matar a esa gente porque quieren hacer el mal o quieren oprimirnos de un modo directo. Hay que quebrar también ciertas banalidades con la cuestión de la memoria, que en la memoria no se trata de una lucha de memoria versus olvido. Se trata de una lucha de formas de memoria. La pregunta es, ¿cómo vamos a recordar lo que ocurrió? Hay formas de explicarnos lo que ocurrió que reactualizan el terror y la desconfianza. Hay formas de explicarnos lo que ocurrió que pueden intentar quebrar esas lógicas de terror y desconfianza. Esa es la disputa que se da en el momento que yo he llamado realización simbólica del genocidio, que es la disputa por los modos de memoria, la disputa social por cómo vamos a reconstruir lo que ocurrió. Y en esa disputa, el otro elemento complejo es que las visiones más legitimadoras del propio genocidio, legitimadoras digo, que logran que el terror produzca desconfianza, no solo salen del genocida y sus cómplices,
sino que a lo que el genocida apuesta, habiéndolo estudiado, porque este es el problema, esta claridad de la tecnología de poder, no es que es algo que se me ocurre a mí. Tiene que ver con décadas de estudio de los propios genocidas que van quedando claras a medida que se van desclasificando más y más documentos, a medida que hay más y más proyectos de investigación que muestran que nada de esto no lo sabían, cuanto menos los que vinieron después del nazismo. El nazismo fue efectivamente un laboratorio que va descubriendo los efectos del terror. Después de la Segunda Guerra, los genocidios que se van a desarrollar a continuación van a aprender del nazismo, pero van a generar escuelas de aprendizaje del uso del terror. Entonces digo, en esa disputa, lo que comprenden esas escuelas es que muchas veces nosotros nos explicamos lo que nos ocurrió de modos que reactualizan el terror y la desconfianza como una forma de defensa psíquica, como una forma de defendernos de los efectos que nos produce el terror. Ahora, esa forma con la que intentamos defendernos nos destruye la relación con el otro, ¿sí? Pero porque la supervivencia es una tendencia muy fuerte en el ser humano. Finalmente somos animales muy evolucionados, pero somos animales. Y por lo tanto nuestras acciones tienen como primera cuestión, sobre todo las que son desarrolladas a partir del sistema inconsciente, sobrevivir. Y por lo tanto, si algo nos pone en peligro, es lógico que desarrollemos una cantidad de acciones y una cantidad de representaciones, de significaciones para tratar de escapar de ese peligro. Ahora, eso nos puede generar otro montón de problemas. La lucha por la memoria, entonces, no es la lucha por la memoria del hecho frente al que quiere olvidar. También existe esa lucha, pero no es, diría, la principal. Ni los genocidas dicen que no pasó nada. Lo que hacen es otra interpretación de lo que pasó. Construyen un tipo de memoria de lo que ocurrió, que puede ser minimizadora, que puede ser relativizadora, que puede ser estigmatizadora, pero es una forma de memoria. No dicen aquí no ha ocurrido nada. Ni los nazis dicen aquí no ha ocurrido nada. ¿Sí? Ni Uribe diría aquí no ha ocurrido nada. Lo que decir que ocurrió otra cosa. Y esa otra cosa no es que niega que hubo asesinato. La pregunta es ¿en qué estructura de sentido pone esos asesinatos? El último tema que quería por ahí desarrollar para abrir un poco con todos estos temas al debate y porque me parecía que podía ser rico también para pensar la experiencia colombiana, es contarles un poco, y lo pedí a Liliana además, cómo fue esta disputa, cómo fue esta lucha por la memoria, pero que viene de la mano con una lucha por la justicia en la experiencia argentina. Esto es, cómo fue ese desarrollo que muchas veces se conoce el final, pero no se conoce todo el camino, y a veces desde ese lugar también, así como se pueden banalizar los otros elementos, también se puede banalizar, digamos, lo conseguido en la lucha argentina. Argentina tuvo algunas características peculiares que creo que en el largo plazo terminaron jugando a favor, ¿sí? Por plantear algunas diferencias, incluso ya para meternos con el caso colombiano, con la situación colombiana. Primero, Argentina desarrolló el corazón del proceso genocida en una dictadura. Entonces hay un corte en el tiempo que en algún punto facilitó los procesos de lucha por la memoria. La institucionalidad democrática es una cosa, con todo el problema que pueda tener. De hecho, el genocidio empieza bajo institucionalidad democrática. En realidad podríamos decir que tiene su inicio en tanto proceso de exterminio en diciembre de 1974 y el golpe militar va a ser en marzo de 1976. O sea, empieza un año y pico antes del golpe. Pero se establece, sobre todo, más que con el inicio, con el final, un quiebre que incluso es previo a la dictadura y va a tener que ver primero con la resistencia popular, pero fundamentalmente con la derrota en la Guerra de Malvinas, ¿sí? Un quiebre en el cual los militares pierden la legitimidad y se tienen que retirar del poder sin capacidad de negociación, lo que diferencia a Argentina de Uruguay, de Chile, de Brasil, donde las dictaduras se van
con capacidad de negociación con los partidos políticos. La dictadura argentina tenía que ir muy rápido, los partidos políticos no aceptan esa negociación, establece una autoamnistía por todo lo que hizo, bastante chapucera, podríamos decir, y muy rápida, y que el gobierno electo deroga. Con lo cual está esta primera cuestión de plantear la posibilidad de abrir un espacio de justicia que por lo menos en ese periodo histórico no era tan común. Año 83, fin de la dictadura argentina, la experiencia de juzgamiento de genocidas era la del nazismo, pero no mucho más. Ahora, ese proceso fue bastante complejo porque, sin embargo, desde las propias organizaciones de víctimas, de la propia sociedad, apareció una visión que buscaba enfrentar la visión estigmatizadora, pero que tenía sus enormes problemas, que es lo que nosotros llamamos en Argentina la teoría de los dos demonios. A ver, ¿qué decía el régimen genocida y los sectores que lo acompañaron? Quizás les suena en Colombia lo que decían. En realidad la nación argentina sufrió una agresión externa de sectores que querían destruir nuestra institucionalidad, nuestro modo de funcionamiento, la argentinidad, ¿sí? Y el ejército se vio obligado a reprimir ese desafío a su corazón nacional. Sí, la teoría de los dos demonios no va a terminar desafiando tan fuertemente esa visión, sino que va a tratar de compensar esa mirada con la monstruosidad del aparato genocida estatal. Entonces establecer esta idea, por eso se llamó dos demonios, de que la sociedad fue atacada no por un grupo, sino por dos grupos. Los terroristas, la subversión, la guerrilla y los militares que en la represión a ese demonio se terminaron convirtiendo en algo peor que el propio demonio. Esta es la lógica de los demonios. Y la lógica de los demonios fue positiva para, por lo menos, poner en equilibrio esa estigmatización, pero muy problemática para poder recuperar la memoria de lo que había ocurrido en nuestro país, que era cómo se habían quebrado esos lazos de confianza y reciprocidad. Y es ese, creo yo, el motivo de que ese proceso de juzgamiento no se puede sostener. Se lleva a cabo el juicio de las juntas militares, pero 2 años después se comienzan a sancionar las leyes de impunidad. Y 4 años después, ya con los indultos, todos los que habían sido juzgados, que eran muy pocos, ¿sí? Primero eran los 9 comandantes de las primeras 3 juntas militares, luego algunos, el jefe de la policía de la provincia y algunas figuras más, no llegaban a 25 personas. Todas esas personas que habían comenzado a ser o juzgadas o procesadas quedan todas liberadas, y para el año 1990 en Argentina hay impunidad total. No hay un solo condenado por los hechos del genocidio. Y ahí aparece algo que es muy rico para pensar, que es la necesidad, que recién aparece hacia mediados de los 90, de comenzar a producir un proceso de recuperación identitaria de aquellos lazos sociales que fueron quebrados. Comenzar a comprender esta lógica de la construcción de la desconfianza y tratar de enfrentarla con infinidad de trabajos de memoria colectiva para recuperar qué es lo que hacían esas personas que fueron asesinadas. ¿Dónde estaban? ¿Con quién se relacionaban? ¿En qué proyectos estaban? En el campo sindical, en el campo vecinal, en el campo estudiantil, en las universidades, en los distintos ámbitos y posibilidades de relaciones sociales, y esa construcción que tuvo infinidad de proyectos y que se montó con un proyecto también muy interesante, que es la aparición de una nueva organización de derechos humanos, que es Hijos, que van a ser los hijos de los desaparecidos, que comienzan a nuclearse y justamente a tratar de recomponer la identidad de quienes eran sus padres, logra comenzar a quebrar la lógica de la memoria en clave de dos demonios, desarmando la estigmatización y desarmando la equivalencia, diciendo, no es que aquí hubo un desafío a la nación y una represión desmesurada, sino lo que hubo es un intento de transformación de las relaciones sociales en cada uno de los espacios argentinos. Y esto fue
tremendamente potente y vino de la mano en el año 96 de la conformación de un movimiento de lucha contra la impunidad que se llamó el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que agrupó a infinidad de movimientos sociales y políticos con profundas diferencias entre sí, pero cuyo único acuerdo era derrotar la impunidad y dar esta lucha por la memoria, en la cual en estos dos puntos había coincidencias, por eso digo, en gran parte del movimiento sindical, en muchísimos partidos políticos, en, diría, todo el movimiento estudiantil, y en gran parte de los movimientos territoriales. Y este encuentro de memoria, verdad y justicia le lleva casi 10 años, 7, 8 años, dar toda esa lucha que va a tener una enorme originalidad, abrir causas en el exterior por el principio de jurisdicción universal, encontrar los recovecos de las leyes de impunidad para meter causas en el país, llevar procesos a los órganos regionales o internacionales que permitieron la apertura de juicios por la verdad, esto es que se lleven a cabo procesos de juzgamiento para establecer lo ocurrido aunque no se pueda condenar, y la práctica que creo que fue una de las más originales e interesantes, que fue el escrache, es una palabra nueva que se crea en Argentina para dar cuenta de acciones populares para expresar el repudio a los genocidas allí donde quieran aparecer, en sus casas, en sus barrios, a través de un trabajo muy profundo, porque una mesa de escrache popular que trabajaba meses en el barrio donde vivía un genocida para explicarle a toda la gente quién era, y un día organizar un plantón, lo llaman ustedes, frente a la casa para tirarle tomate, huevo, pintar la casa y decir: no queremos que vivas más acá, tenés que estar preso, no podés vivir entre nosotros. Ir al restaurante donde solía ir algún genocida, hablar con el dueño del restaurante, hablar con los que suelen comer en ese restaurante, hacer un trabajo de semanas, de meses para averiguar esto, para esperarlo el día que va y hacerle una manifestación en ese lugar diciendo: acá no comes más, nosotros no queremos comer con un genocida. Y esto fue muy potente para poder generar la derogación y posterior inconstitucionalidad de la ley de impunidad y la reapertura de los juicios, que al día de hoy, digo, para tener una idea de la dimensión, llevamos casi 1000 genocidas condenados. Y a su vez en causas que se lograron en un 20% de los tribunales y 20% de los casos, que es una minoría, pero una minoría bastante significativa, sobre 230 causas que tienen sentencia, que además se reconociera la existencia de una práctica social genocida en ese proceso de destrucción. Entonces, que no fueron hechos graves, ni crímenes de lesa humanidad meramente aislados, sino que hubo un plan sistemático de destrucción de la identidad del Grupo Nacional Argentino. Entonces, me parecía interesante este recorrido, no porque sea una receta, digo, cada proceso histórico hace su propio camino, digamos, ¿no? Y por eso me parecía interesante dar cuenta de estos vericuetos, idas y vueltas, sobre todo por estas simplificaciones o banalizaciones que se dan, que es cierto que incluso en Argentina, y sobre todo quienes son más jóvenes, creen que la reapertura de los juicios fue porque un día llegó un presidente bueno, ¿sí?, que dijo: vamos a derogar las leyes de impunidad y vamos a abrir los juicios, ¿no? Y la verdad que es una distorsión del proceso de la historia argentina. Digo, sin quitarle mérito a la decisión, a ver, ¿era inevitable abrir los juicios? No, inevitable no era. Entonces, ese proceso ya venía de lejos y hubo presidentes previos, de la Rúa, el caso más evidente, Duhalde, que es quien le sigue después de la crisis del 2001, que pese a toda esa presión no estaban reabriendo los juicios. Es cierto que hay una decisión de un presidente que dice: bueno, ante esta presión hagámoslo, pero también es cierto que esa presión era cada vez más fuerte, que Argentina estaba condenada en foros internacionales, con problemas financieros ante los organismos internacionales por las condenas internacionales en términos de la Delegación de Justicia y Derechos Humanos, con pedidos de extradición, centenares teníamos ya de pedidos de extradición de distintos países a los que Argentina se estaba negando y se ponía en conflicto con Francia, con Suecia, con Italia, con España, y la práctica de los escraches creciente y generando un malestar social considerable. Entonces uno diría: bueno, no era lo único que podía hacer el gobierno de Néstor Kirchner, pero tampoco es que tenía tantas opciones
para resolver ese tema, y bueno, lo ve políticamente, ve que le puede dar mucho consenso. Tuvimos la ventaja que era un gobierno que ganó apenas con el 22% de los votos, con lo cual no tenía legitimidad de origen, a diferencia de la mayoría de los gobiernos, porque se dividió después de la crisis del 2001 la estructura política en 5 fuerzas, y por lo tanto ninguna tenía ninguna posibilidad de imponerse. Kirchner sale segundo en esa elección, primero sale Menem, que había sido el presidente del neoliberalismo, pero apenas por 2 o 3 votos, creo que sacó 24. Y Menem, para debilitar al gobierno de Kirchner, decide retirarse del balotaje, porque sabía que lo perdía, y entonces deja un gobierno que asume con el 22% de los votos. Y eso también es otro elemento para entender, bueno, derogar la impunidad era un modo de recuperar legitimidad política. Pero eso porque la sociedad estaba pidiendo derogar la impunidad, y eso fue producto de un larguísimo trabajo de disputa por la memoria. Esto no era solo disputa por la justicia, era disputa por cómo nos narramos lo que ocurrió. Entonces, lo que quería señalar con el caso argentino, un poco me pedía Liliana que dijera algo de esto, era poder entender un ejemplo, para poder pensar muchos otros, de cómo se dan estas disputas por el sentido, y cómo estas disputas por el sentido no son meras cuestiones de estudios de posgrado, no son meras cuestiones de a ver qué hicieron, sino que inciden en la práctica política del presente. Cómo nos contamos lo que nos pasó es una construcción, y una construcción que tiene consecuencias en qué podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Y me parece que este es el nudo, o uno de los nudos centrales, para entender las formas de resistencia y disputa con las prácticas sociales genocidas. Pero bueno, me parece que con estos elementos podemos abrir para la discusión, así que muchísimas gracias. ¿Sí? Bien, entonces vamos a abrir la ronda de preguntas. Yo tengo algunas. Creo que está prendido y para la grabación. Sí. Ya. No, yo para esto. Ahí ya tú sabes que está prendido. Sí. Bien, a pesar de que tengo algunas preguntas, pienso que escucharíamos al público, a los asistentes, algunos comentarios, que pienso que hay un elemento importante en la charla del profesor, y es siempre nosotros nos remite como a la situación colombiana, ¿sí? A pesar de que no aparece esa ruptura, digamos, de una dictadura que luego trata de restablecer, o que la democracia trata de restablecer posterior a eso, aparecen elementos muy similares. Recuerden un poco una ruptura en términos históricos en Colombia en 1977 con lo que llamarían el paro cívico, que marcó digamos, las élites tuvieron temor de ese ascenso de esas fuerzas de izquierda y sindicales, movimientos que reclamaban derechos. Incluso recuerden que a pesar de que ya se había acabado el Frente Nacional, todavía persistía cierto bipartidismo donde se repartían los puestos políticos, y habían esas fuerzas que trataban de emerger, y aparece una gran reacción, aparece el gobierno. Recuerden que esto fue de López Michelsen, este gran paro se le hizo al gobierno de López Michelsen, y va a aparecer en el año 78 el gobierno de Turbay con el Estatuto de Seguridad. Tenía un poco la idea del enemigo interno, donde hubo encarcelamientos masivos. Se calcula que en el primer año más o menos 60.000 personas fueron encarceladas. Recuerden que Gabriel García Márquez era también objeto de persecución, tuvo que exiliarse en la Embajada de México porque iba a ser apresado dentro de este Estatuto de Seguridad
por ser él cercano a los movimientos considerados subversivos. Y a partir de ese periodo se va a ir intensificando en Colombia una serie de crímenes que los asociábamos con las dictaduras militares, es decir, van a aparecer desapariciones forzadas, aunque digamos en el periodo principal pues, ya había habido varias desapariciones forzadas, pienso que no se le denominaba así, pero ya en los años 60 habían denunciado este tipo de prácticas. Pero digo, una de las características de este Estatuto de Seguridad, además de la detención de civiles que se consideraban subversivos, que aparecían intelectuales, artistas y demás, había también prácticas como la tortura. La tortura fue una característica muy presente en el gobierno de Turbay Ayala, y es en 1980 donde va a ir apareciendo una práctica muy particular en Colombia que se denomina masacre. Ese concepto de masacre que el profesor rebate en varios de sus textos, pero que en Colombia va a tener como una especie de estatus académico, porque va a haber un debate si la masacre se da por 3, por 4, si es en forma simultánea, etcétera, pero también porque va a haber un uso político de las víctimas. Es decir, por ejemplo, en el caso de la denominada masacre de Trujillo, realmente no hubo un asesinato simultáneo de individuos, sino que en un tiempo de varios meses iban identificando personas consideradas subversivas, y allí, además, bajo esa sombra de lo subversivo, se mezclaban supuestamente auxiliares de la guerrilla, sindicalistas, líderes populares o cualquiera que tuviera como un pensamiento crítico. Pero igual, en eso que aparecía de esa persecución ambigua, también aparecían lo que llaman en Colombia la limpieza social, y eran sujetos considerados socialmente peligrosos, o sea, delincuentes, dealers y demás. Bajo esa misma estrategia de asesinatos, las comunidades van a reclamar que se denomine masacre, porque digamos en Colombia han aparecido muchas imágenes de asesinatos masivos y han utilizado distintas denominaciones en lo que llamaríamos la violencia, más o menos en ese periodo que algunos dicen que era la confrontación bipartidista. Yo tengo tradición sobre eso, bueno, no viene al caso, pero entre 1946 más o menos a 1964, donde empieza a disminuir un poco esa supuesta confrontación entre liberales y conservadores, se hablaba de matanzas, ¿sabe? Y ahora ustedes ven, a raíz del asesinato de indígenas, de excombatientes y de líderes populares, ha empezado a utilizarse con más frecuencia el término genocidio. Y ese tipo como de visiones que, digamos también, porque esos conceptos no son solamente conceptos jurídicos, conceptos técnicos, sino que son básicamente conceptos políticos. Entonces, seguramente algunos, escuchando al profesor, quisieran hacer preguntas en general, pero yo pienso que muchos evocamos imágenes e ideas de lo que nos acontece a nosotros, en términos de la disputa de la memoria, en términos de, recuerden un poco de la idea que aparece en esta disputa por la memoria, un poco lo que dicen sobre todo las estructuras militares o los dirigentes militares, es que nosotros luchamos contra unos terroristas, nosotros teníamos la legitimidad y nosotros fuimos incluso víctimas de esos terroristas. Entonces hay toda una disputa que aparece sobre la verdad. Entonces parece fundamental que podamos hacer ese diálogo
en contrapunto también de lo que nos ha acontecido a nosotros. Entonces, ¿quién quisiera? Tengo varias preguntas, pero a ver quién quisiera. Yo tengo una pregunta. ¿Se oye o no? Sí, bueno, se me oye. Hay un libro de Michael Mann, sociólogo Michael Mann, que se llama El lado oscuro de la democracia. Él ahí presenta cómo esta categoría de democracia tiene en Occidente, pero en gran parte del mundo, este colofón, esta cosa como muy oculta en su formación, que es grandes procesos de exterminio de muchos diferentes tipos, étnicos, raciales, etcétera, etcétera. Y terminan, dice él, cristalizando esos procesos, formaciones políticas de muy variado tipo, en gran medida democráticas. ¿Sí? O sea, la existencia de la democracia no genera en sentido estricto la ausencia, en sentido estricto el genocidio. Ahí tengo una pregunta para vos, es un poco qué fortaleció de la democracia argentina el periodo genocida militar, o sea, ¿qué terminó al cabo de 30, 40 años fortaleciendo la democracia argentina de ese periodo? Yo sugeriría que tomemos por ahí 3 o 4 y después los contesto todas, incluso hablando. ¿Alguna por allá? Básicamente yo quiero partir como de lo que plantea el profesor, de que el genocidio pues es una práctica que quebranta los lazos sociales. En este sentido yo empiezo a entender un poco esto como un concepto biopolítico o biopoder de lo que nos plantea Foucault, que básicamente también yo lo empiezo a entender como algo que va más allá de simplemente quebrantar esos lazos sociales y no ejercer otro poder para dominar una territorialidad. Entonces yo aquí empiezo a pensar un poco sobre las prácticas espaciales que también empieza a generar esta práctica genocida. ¿Por qué? Porque empieza como a transformar esas territorialidades en todos los ejercicios que a diario se realizan en los territorios, sabiendo que los territorios o el espacio vienen a ser esa producción social que creamos los sujetos en todas nuestras prácticas. Entonces, la pregunta que me empieza a surgir es ¿qué hacer, qué escribir o qué praxis realizar en torno a este ejercicio biopolítico de biopoder que genera el genocidio y transforma todas esas prácticas sociales y también transforma ese espacio? ¿Cómo nosotros, desde lo académico, desde lo político, desde las prácticas sociales que realizamos a diario, logramos como generar una transformación en esta práctica genocida y en todos los sujetos que estamos inmersos en esa espacialidad que fue transformada? Hola, yo también quería hacer una pregunta muy en la línea que sigue el compañero, pero con el concepto de colonialidad del ser. Porque la verdad es que cuando has hablado de que el genocidio es destruir la identidad nacional, eso podríamos discutirlo porque es muy relativo, o sea, cualquier identidad entraría del oprimido para imponer la identidad del opresor. No quiere decir que sea lo mismo, pero me ha recordado, me ha evocado, por decirlo de una manera más poética y más metafórica, el concepto que desarrolla Nelson Maldonado Torres y también Foucault, obviamente, que también se basa en eso, ¿no? Y también otra pregunta que es que, bueno, yo por eso quería que otros hablaran, porque es normal que evoque en Colombia, pero entonces a mí lo que me ha evocado tu charla es la situación en Cataluña, en mi país, donde, digamos, también salimos de una dictadura de 40 años en el que se impuso la verdad de los dos demonios que tú dices. Hubo una ley de amnistía que no solo fue aquello de olvidamos y tal, sino que las élites económicas que se crearon por el expolio durante la dictadura, del expolio de los vencidos, perduraron y perduran hoy en día, con lo cual tenemos, bueno, digamos que España, claro, no puedes decir que es un estado dictatorial, ni mucho menos técnicamente y tal, pero también me evoca mucho el concepto de campo de concentración de Agamben, que precisamente esa ambigüedad, esa es la cuestión de los delatores, y sobre todo lo que dice Agamben al final, que dice, no, es que en los estados democráticos también está pasando eso, también está pasando. Y la pregunta era bien, decir, bueno, es que también estamos viendo que en Chile
ahora mismo hay, o sea, igual que en Cataluña, una revuelta que pone en duda el status quo creado post-dictadura, ¿no? Post-dictatorial. O sea, en Cataluña no es una cuestión nacional como... Es que es muy perverso, porque hasta la izquierda española cae en esa trampa, cae en ese discurso y es incapaz de crear otro discurso alternativo. Entonces nos dice que en Cataluña somos 2 millones de burgueses. O sea, toca que, bueno, tela, ¿no? Pero esa idea de no romper la unidad de España, de mantener esa entelequia, y nosotros... Se ha quedado... Y nosotros hemos puesto en duda, hemos alterado esa unidad de España. Ese es el gran pecado de los catalanes. Bueno, yo quisiera como contextualizar mi pregunta planteando que escuchar al doctor Beristain nos permite pues como inferir también que para el caso colombiano podríamos incluso caracterizar esas prácticas sociales genocidas en relación a regiones específicas y periodos de tiempo específicos. Quisiera dar ese contexto para preguntarte si existieron en Argentina prácticas genocidas que se pudiesen reconocer por periodo, acorde a intencionalidades específicas. Creo que para el caso colombiano podríamos hacer análisis bien interesantes dependiendo de la región, el actor armado y la temporalidad e intencionalidades que se pretendían de prácticas sociales genocidas distintas que hemos tenido que vivir. Y la segunda pregunta que te quisiera hacer es ¿cuál es su opinión de la relación entre crímenes de Estado y prácticas sociales genocidas? Bueno, vamos a empezar con estas 5, diría, porque tomaría alguna de las cosas de la ronda y después, si nos da el tiempo, hacemos otra ronda. Por un lado, hay algo que planteabas, Orlando, me parece muy rico para pensar en Colombia, que es, yo discuto, sobre todo en un libro mío que se llama Juicios, discuto el concepto de masacre, pero discuto el concepto de masacre cuando con el concepto de masacre se quiere pensar todo. Esto es que todo lo ocurrido es solamente masacre. Y por eso digo que me parece que tiene mucha más potencia, desarrollo analítico, efectos políticos en términos de memoria el concepto de genocidio que el de masacre. Ahora, otra cosa es esto que vos planteabas, que es decir, si uno piensa la masacre como una especificidad del genocidio en Colombia, México o América Central en relación al sistema concentracionario en el nazismo o en el cono sur, ahí puede tener mucha potencia el concepto de masacre, en términos de decir, no la masacre como el único modo de comprender lo que ocurrió, sino la masacre como una técnica específica de implementación del genocidio que difiere de otras técnicas específicas. No es lo mismo secuestrar gente y mandarlo a un campo de concentración que otra práctica que yo no la llamaría masacre y que sí aparece en todo proceso genocida, pero como en un momento previo, que es lo que yo llamo la práctica de hostigamiento, que se expresa, entre otras cosas, en asesinatos selectivos. Otro nivel es que esos asesinatos selectivos ya no sean esporádicos, sino que tengan un nivel de sistematicidad que llegan al nivel de masacre. Me parece que explorar estas cuestiones en Colombia es fundamental, porque justamente uno puede tomar ciertas miradas globales, pero después, y tiene que ver con la última pregunta, pero después hay especificidades en las que hay que pensar. Y creo que en general todo el desarrollo mío en mis distintos libros además está pensando en un genocidio cuya técnica fundamental es el sistema de campos de concentración. Y no lo sé realmente, porque digo, porque tampoco es que en Colombia no existió ningún campo de concentración, pero digo, no sé si es el modelo más adecuado para pensar estos casos que decía, Colombia, México, Guatemala, Salvador, Honduras. No sé si el sistema de campo de concentración ha sido lo más, Perú, lo más sistemático, lo que hegemoniza la práctica, que sí lo fue en Argentina, en Chile, mismo en Uruguay, ¿sí? O en la experiencia del nazismo, que sería una especie de paradigma del funcionamiento de esa estructura. Entonces retomaría esto que decía, los asesinatos selectivos, la masacre, como para pensar en la especificidad que puede tener en el caso colombiano. Después, otro elemento, otro tema que mencionabas es el de la limpieza social, pensar que
tiene antecedentes en gran parte de los procesos genocidas, incluso en el propio nazismo. Lo que pasa es que fueron invisibilizados. Uno de los primeros grupos atacados por el nazismo, antes que los judíos, esto es de 1936, 35-36, después de la disidencia política, podemos decir, el nazismo lo primero que ataca para destruir la social es la disidencia política. Los campos de concentración se abren para la disidencia política, 33, 34, 35. Destruido el tejido sindical, destruida la disidencia política, se viene la limpieza social contra los vagos y desocupados. El nazismo establece una serie de decretos para enviar a campos de concentración a los desocupados. Y esto baja la desocupación en Alemania del 35% a 0. Y la baja a 0 porque si a vos te mandan a un campo de concentración, si no tenés un permiso de trabajo, aceptás la condición que sea para tener un permiso de trabajo. Esto es no solo trabajar gratis, sino incluso hasta pagar un poco por trabajar y conseguir eso de otro trabajador que te lo dé, porque si no tenés el permiso de trabajo, te vas a un campo de concentración. El decreto obligaba a cada municipalidad a enviar un porcentaje de su población a los campos de concentración, un porcentaje de población desocupada, con lo cual salía la policía municipal, la policía regional a buscar a los desocupados y tu única protección era el permiso de trabajo. Entonces lo que bueno, es otro sistema que lo utilizado en Colombia, pero tiene que ver con la lógica de limpieza social. Vamos a las preguntas. Me comentabas en relación a Michael Mann, un libro que tiene sus claroscuros. A mí hay cosas que me gustan y otras que no mucho, pero no importa. En la que mencionabas, me parece que es interesante plantear, no hay una contradicción entre democracia y genocidio, digamos, ¿no? Tampoco diría que hay una relación de afinidad, ¿no? Pero no hay una contradicción. Puede ocurrir, tenemos los casos de Colombia y México para demostrarlo. Puedes no tener una dictadura e implementar un proceso genocida. Pero diría, por eso, hay que manejarlo con cuidado en el sentido de decir, se vuelve muy difícil hacer un genocidio en condiciones democráticas y no habría que descartar eso. ¿Es posible? Es posible, sin duda. Primero, en Argentina empezó así. Segundo, tenemos los casos de Colombia y México, que no son casos pequeños. Yo diría que en la región son de los casos que están en el top 3, diría, de los dos casos, junto a Guatemala, digamos, en cuanto a los casos de mayor victimización, con lo cual diría, efectivamente se puede. Sin embargo, hay que ver cómo hace, fue el problema en Argentina y por eso dan el golpe militar, cómo hace para superar los obstáculos que un sistema institucional democrático le pone a ese ejercicio de la violencia. Colombia ha sido el que más, podríamos decir, se hizo experto, tiene un doctorado en cómo utilizar todo el sistema institucional democrático para cometer el proceso de genocida. Pero no es fácil, hay que ser muy ingenioso, hay que crear toda una serie de instituciones, no es sencillo. Entonces, en ese sentido es lo que no me termina de convencer más de decir, más fácil es con una dictadura. Digamos. La democracia hay que crear una serie de mediaciones y en realidad, bueno, se pueden crear. Los casos colombianos y mexicanos muestran que se puede crear. México lo hizo más bien escindiendo su territorio. La democracia vale en algunos lugares de México y en la gran mayoría del territorio no. Y Colombia lo hizo, me parece, de un modo infinitamente más ingenioso, podríamos decir, porque en todo Colombia se puede implementar el genocidio al mismo tiempo que existen las formas institucionales con una especie de ingenierías particularmente desarrolladas en lo legal, en lo institucional. Pero después preguntaba si la lucha por la impunidad fortaleció la democracia en Argentina, si lo entendí bien, y diría limitadamente, o sea, me parece que no exactamente la democracia fortaleció. Esa lucha contra la impunidad hizo inviable la intervención política de los militares. Y eso no fue poco en la historia argentina. ¿Sí? Los militares en medio siglo regularon la estructuración política y esa deslegitimación, que fue producto de la lucha popular, generó que no son una alternativa política más en la Argentina hace ya 40 años. Y que vivimos una tremenda crisis en el 2001, además de otras, y a nadie se le ocurrió que los militares podían ser una salida de esa crisis. Y eso es una conquista enorme. Entonces, en ese punto sí. Ahora, la democracia en términos de mecanismo de distribución de la riqueza, de democratización de los lazos sociales, la democracia argentina es bastante parecida a las que tenemos en nuestra región, que son democracias muy limitadas. Pero bueno, no sé si respondí, pero ahí vamos. La segunda pregunta era sobre la
la vinculación del genocidio con la biopolítica en Foucault, que sin duda, ¿sí? O sea, gran parte de mi lectura después, creo que Foucault es brillante para entender lo que Bauman llama la modernidad sólida, y el genocidio, un poco mi desarrollo más clásico sobre el genocidio está muy en esa lógica. Lo que siempre me planteo es cuidado que el fin del siglo XX, sobre todo comienzo del siglo XXI, introduce cambios en las tecnologías de poder, otros modos de uso del genocidio, que de todos modos siguen siendo biopolíticos, ¿sí? Pero que implican otras modalidades biopolíticas y que habría que pensarlas, digamos, ¿no? Habría que pensar esas transformaciones, y particularmente en Colombia, ¿no? Porque, donde de pronto lo que ustedes pueden ver, que es muy distinto al caso argentino, la aparición de otros actores. ¿Sí? En Argentina es la regulación, en términos de lo que decías, y ahí voy a ir, pero de España, es el caso clásico de la homogeneización nacional, la regulación estatal, la construcción y unificación de una identidad, que por eso es un proceso también de destrucción de la identidad, porque busca esa homogeneización. Colombia, México empiezan a mostrar otros procesos donde la ocupación territorial para lo que podríamos llamar un saqueo de recursos, incluso sin intervención del aparato estatal, para entender el hoy, es muy importante, quizás más importante que la homogeneización nacional. ¿Sí? Esto yo creo que las matanzas de los últimos por lo menos 15 años en Colombia, o 20, tienen más que ver con la ocupación de territorios y con la posibilidad de el tipo de uso de esos territorios, sea vía el narcotráfico, vía los agronegocios, vía la minería, o distintas instituciones donde el Estado puede hacer una especie de cómplice pasivo, callado, puede intervenir en defensa de los intereses de, pero el tema no es tanto qué identidad construyen los colombianos, que también esté, porque los procesos siempre se solapan, digamos, ¿no? Me parece que es interesante para pensar. Entonces sí, hay una vinculación, pero hay que pensar sus especificidades. Y después me preguntabas cómo resistir esas lógicas de destrucción del lazo social. Y bueno, uno no tiene la bola de cristal, digamos, ¿no? Digo, hay que inventar, pero algunas cosas que se me ocurren, hay que ver de qué formas desarmar esos procesos de desconfianza, todo eso. Por eso les decía que un elemento fundamental del encuentro memorial de justicia en Argentina fue su pluralidad, fue toda una construcción, una dificultad, y duró un tiempo, y con el gobierno kirchnerista se quebró, y esa pluralidad no la tenemos más, no tenemos más, y eso nos ha quitado mucha potencia, un movimiento plural. Plural significa que sos capaz de acordar en algunas cuestiones estratégicas con un conjunto de organizaciones con las cuales en otras cosas no acordás. Y sin embargo das algunas luchas fundamentales en conjunto. Esa articulación táctica en determinada lucha, o incluso uno podría pensar que es estratégica, es un modo de desarmar la desconfianza. La desconfianza genera esa fragmentación que hace que cada lucha esté solo aislada en sí misma y por lo tanto tienda al fracaso. Y después esto que decía de políticas de reconstrucción de aquello que se buscó destruir. Entonces, para reconstruirlo, que no es que lo vas a armar igual, porque la realidad cambia, pero para armar lo que sea que quieras armar, desarmando los lazos de desconfianza, tenés que saber que había. Y en ese saber que había, por eso digo, es una disputa que tiene que ver con una disputa contra el olvido, pero fíjate que no es el olvido del crimen, sino que el olvido más grande en el genocidio es el olvido de la práctica que se implementaba y el crimen destruyó. Entonces, cuando la lucha memoria-olvido, la lucha por tenemos que recordar los hechos de horror, esa lucha, si solo dice eso y deja el horror en un sentido abstracto, es parte fundamental de lo que yo llamo la realización simbólica del genocidio, porque un horror abstracto solo te paraliza. Cuando vos lo único que tenés son fotos espantosas de gente desmembrada, asesinada, degollada, torturada, y no tenés ninguna explicación de eso, eso no te recompone nada, eso te destruye más. O sea, lo que te recompone es saber qué hacía esa gente, qué lazo desarrollaba, qué prácticas tenía, por qué fueron asesinados. Esa recuperación de la historia de esos lazos es lo que desarma el terror. ¿Sí? Lo otro te paraliza, realmente te paraliza. O sea, un horror abstracto es absolutamente contraproducente. Yo tengo una discusión enorme con museos, con videos, con formas de reconocer que creen que están haciendo un gran aporte a la lucha contra el genocidio, pero lo único que hacen es ser máquinas de amplificación del terror. O sea, el horror abstracto paraliza, terroriza. No necesitamos que nos expliquen 70.000 formas de tortura para condenar la tortura.
no necesitamos el detalle. Ese detalle puede ser útil en los juicios para condenar a alguien, puede ser, digamos, pero para la memoria popular no es un detalle tan necesario que le hicieron a nuestros compañeros. Es algo que le hicieron sufrir suficiente. El detalle de cómo le hicieron sufrir es un morbo que no nos aporta mucho. ¿Qué es lo que ellos hacían? Sí nos aporta. ¿Por qué fueron asesinados? Bien. La tercera, que planteaba mil cosas, te voy a contar algunas otras no porque son problemáticas. ¿Sí? La colonialidad del ser sí es un elemento, pero la cuestión de fondo, o sea, nos tendríamos que meter con una discusión sobre Cataluña, es complejo, aunque acompaño la lucha de Cataluña, pero Dios, es esto que decía, ¿qué es la identidad nacional? Y si pensamos que la identidad nacional es solo la homogeneización, y creo que el que dio una respuesta muy rica para eso, pero habría que ver si el pueblo catalán la puede tomar en cuenta, es el proyecto de Evo Morales, que asume la pluralidad identitaria de cualquier comunidad y que por lo tanto Bolivia es un Estado plurinacional y que es un salto enorme en relación a cierto racismo invertido de un nacionalismo indígena radical que finalmente reproduce lo mismo que sufre, ¿no? Y Evo Morales ha podido dar un salto por arriba de eso, es decir, Bolivia como cualquier comunidad es plurinacional. Y en algún sentido esto es interesante para ver qué quiso hacer el franquismo. Digamos, que por supuesto que tenía que destruir la identidad catalana, ¿por qué? Porque buscaba homogeneizar la identidad española, pero ahí viene la discusión de cómo responde el catalán ante eso. Si asume que en un punto lo mismo que decían los judíos y los alemanes, si asume que efectivamente él no tiene nada que ver con España, o si dice no, yo quiero ser una nación dentro de esa pluralidad, una parte de esa identidad nacional más amplia que podría ser la española, pero que tiene su especificidad, su autonomía, su lógica, que es un poco la propuesta de Morales, pero meteríamos una discusión sobre Cataluña, pero que en relación al genocidio sí es interesante para entender el franquismo y sobre todo el caso español, que es, diría, el paradigma de la realización simbólica del genocidio, en el sentido de decir, en España no se pudo hablar más de lo que pasó y hubo un pacto político de todas las fracciones, incluido el Partido Comunista Español, el Partido Socialista Español, de que de la República no se habla más y de las prácticas que se hacían en ese momento no se habla más, y los resultados a la vista, digamos, ¿no? Y lo que me sorprendió, porque yo he ido mucho a España, he trabajado con muchos de los movimientos sociales y demás, y la tremenda dificultad que hemos tenido para intentar armar una causa, porque ni Podemos, que podría decir, bueno, está fuera del pacto de la transición, apareció como algo nuevo, qué linda bandera podría tener en decir, me planto frente a todos los otros y digo, yo soy el que quiere recuperar la herencia de la República, y tampoco Podemos quería realmente empezar a impulsar esa recuperación de la memoria. Entonces, tremendo España, porque es un atravesamiento generacional donde la mayor negación está en la segunda generación, más que en la primera. Entonces, los hijos de la guerra civil y del franquismo son peores que los que lo vivieron. Y después, cuando los nietos empezaron a preguntar, que fue un momento interesante de Zapatero, se cortó esa pregunta, lo sacaron a Garzón, digamos, y se acabó. Pero bueno, tenemos la querella contra el franquismo en Argentina, pero vamos a ver si avanza. Devolviéndole, digo siempre que es muy poético, España abre la causa sobre Argentina y Argentina abre la causa sobre España. Bien, la cuarta pregunta me parece, tu participación me parece, y con esa terminamos por ahí. Sí, nos da para una vueltita cortita, no más. Me parece fundamental la pregunta que haces, lo que pasa es que no la puedo responder, la primera, la segunda sí te la puedo responder, que es si sería necesario establecer periodos y regiones en Colombia para entender un proceso que no se deja comprender con una sola explicación. Me parece que eso es central para entender Colombia, pero me preguntaba si en Argentina era así, y no, Argentina ha tenido dos procesos genocidas en su historia, pero muy separados en el tiempo, totalmente distintos. Entonces hemos tenido el proceso clásico de constitución de un Estado nacional y destrucción de todos los grupos que no formaban parte de ese Estado, segunda mitad del siglo XIX, aniquilando fundamentalmente pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y caudillismos que no se incorporaban al Pacto Nacional. Eso termina en 1880, 1885, y tenés el genocidio reorganizador de la dictadura, que por eso comienza un poco antes del golpe militar, pero podríamos decir 1974 o 1980, por poner un periodo. Pero en el medio no tenés represión, tenés otras prácticas genocidas, no tenés. Colombia es muy distinto en ese sentido, y por eso es muy necesario empezar a
Sí tiene por ahí especificidades regionales Argentina en los dos procesos, ¿sí? O sea, no fue lo mismo, las lógicas. Por ejemplo, Tucumán, en la dictadura, tuvo una lógica de arrasamiento de pueblos y de ocupación de pueblos que se puede parecer un poco más, no que se parece mucho, pero se puede parecer un poco más a Colombia, América Central, del resto del país, que fue una lógica mucho más de un sistema de campo de concentración. Por eso hay alguna especificidad regional, pero menos. Pero Colombia no, o sea, Colombia tiene un proceso histórico, Orlando decías algo, pero digo, una implementación de prácticas genocidas que no son el mismo proyecto y que se van solapando una con la otra, y donde el trabajo de establecer, periodizar, recortar lógicas, ver cómo se conectan es fundamental. Hay una cantidad de actores, de lógicas, de tipo de relaciones sociales que se busca destruir. También de continuidades, porque digo, hay grupos que lo sufren todo, digamos, ¿no? Pero lo sufren todo no necesariamente porque todo sea lo mismo. ¿No? ¿Qué sé yo? El movimiento indígena por ahí fue atacado siempre, pero no está atacado siempre igual. Ayer estuve en la UNIC justamente y lo charlábamos mucho en ese sentido, es decir, que era importante para ellos y lo están comenzando a hacer un proceso de periodización para entender que no los atacaron siempre los mismos, ni siempre igual, ni por los mismos objetivos, ni con la misma fuerza, ni con la misma lógica. Ahora, siempre los atacaron, pero esta idea, a veces esta idea del Estado colombiano siempre nos atacó puede ser muy problemática, porque es más, hoy era esto, el Estado colombiano no es directamente el que ataca, tiene una enorme responsabilidad, pero en realidad lo que decíamos, había otros intereses que eran muy distintos en los años 80. ¿Sí? Ni que hablar en los 50. Entonces digo, sí, fundamental. Lo otro me preguntaba la diferencia entre crimen de Estado y práctica social genocida. Creo que el concepto de crimen de Estado es un concepto muy interesante, habría que lograr su codificación legal, porque efectivamente el Estado comete una serie de agresiones frente a su población y no todas son genocidas. Y el problema es que la figura que tenemos hoy para los que no son genocidas es crimen de lesa humanidad, pero el crimen de lesa humanidad tiene muchos problemas. El primero es que no dice de Estado, y que la convención que se está discutiendo, así como la interamericana que se aprobó, no solo no dice de Estado, sino que explícitamente equipara la acción de organizaciones insurgentes con la del Estado, lo cual fue una derrota fenomenal del movimiento de derechos humanos. Equiparar lo que hace un movimiento insurgente que no tiene la capacidad de controlar sistemáticamente la violencia en un territorio y además tiene objetivos éticos, políticos, estratégicos, los podamos discutir o no, totalmente opuestos y distintos al aparato estatal con lo que hace el Estado. Entonces, en ese sentido, tiene un problema. Pero además, crimen de lesa humanidad tiene otro problema muy grave, que es cómo define la práctica. O sea, le saca Estado, o en todo caso nunca estuvo Estado, y está esta idea de lesa humanidad que implica que es un crimen que ofende a toda la humanidad, lo cual tiene un nivel de subjetividad muy problemático para el derecho penal. ¿Sí? Pero justamente lo que tiene que hacer el derecho penal para respetar las garantías es poder objetivar. Y cuando vos tenés una figura penal que no objetiva, ¿sí? Porque ¿qué es lo que nos ofende a todos? O sea, ¿por qué nos ofendería a todos un sistema que tortura a un número importante de sus ciudadanos y no una violación? No nos ofende a todos, nos ofende a todos un acto de asesinato. Digo, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en el crimen de Estado. Esa es la diferencia, no es lo mismo. Pero por eso me parece que ahí hay un problema serio. Pero bueno, crimen de Estado es una categoría todavía teórica, sociológica, histórica, hay grupos que trabajan con esa categoría, hay que comenzar a afinarla, hay que poder objetivarla mucho más y hay que dar la lucha por convertirla también en una categoría legal. ¿Sí? La de genocidio tiene la ventaja de que tiene mucha reflexión teórica, 70, 80 años de reflexión teórica, no tiene ninguna otra categoría de este tipo, ni masacre, ni crimen de lesa humanidad, con lo cual hay mucho desarrollo, todo un campo de estudios. Es un tipo penal cerrado, clarísimo, ¿sí? Da cuenta de esta intervención de lo grupal y es cerrado porque tiene 5 incisos, y esos 5 incisos son 5 prácticas muy claramente definidas y excelentes, pues son las 5 modalidades con las que se puede destruir una identidad: matar a los miembros del grupo, lesión grave físico-psíquica, acarrear condiciones que hayan de acarrear su destrucción, sacarle los hijos, impedir los nacimientos. El crimen de lesa humanidad tiene el problema de que tiene un inciso que es otros actos inhumanos, que es un acto inhumano, lo que al juez se le ocurre. Bueno, entonces un problema, claro, cuando nosotros queremos juzgar a los represores, está bueno, porque, claro, es una categoría que permite fácilmente ponerla sobre la mesa, pero la contracara es que también la pueden poner sobre la mesa
para cualquier otro caso, y ahí está la intervención en Libia como ejemplo de cómo se puede usar esa humanidad para justificar cualquier cosa. En ese sentido me gusta. Crimen de Estado no es lo mismo que genocidio. Yo diría, el genocidio es un crimen de Estado, así como el genocidio es un crimen de lesa humanidad, pero no es lo mismo. Tiene una especificidad, requiere una cantidad de elementos, y hay crímenes de Estado que no cuentan con esos elementos, y que estaría muy bien tener una definición de eso. Pero bueno, está ahí. Pues estamos